Buenas noches, hermanos, hermanas. Aquí un día más desde la Parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal para dar comienzo, como cada noche, a nuestro oficio vespertino. Quien nos habla, el reverendo Miguel Ángel Pino. Hoy en un día especial de fiesta aquí en España y en muchos países de Latinoamérica, celebrando el Día de la Hispanidad. Y nuestra intención de oración en esta noche pues va a ser en ese sentido, en el sentido de acordarnos de todos los pueblos hispanos que hay en diferentes partes del mundo, a los cuales nos une, para empezar, la lengua, pero también nos une cultura, costumbre y también nos une el ser hermanos y hermanas en Cristo. Así que, hermanos, precisamente esta estola que llevo yo puesta, que me pongo todas las noches, esta estola fue hecha por indígenas en Guatemala. Así que yo la llevo con mucho cariño, sabiendo que está hecha por indígenas a los cuales yo tengo en mi corazón de una manera especial, a todos los pueblos latinos. Así que, hermanos, en esta noche nuestra intención de oración va a ser que Dios nos una más como pueblo cristiano. Y que pueda haber en algunos casos reconciliación, porque sí es cierto que en este día en España surgen los brotes nacionales, el Viva España, etcétera. También es verdad que en otros países latinoamericanos nos recuerdan que hace 500 años Cristóbal Colón llegó allí y la lió parda, como se suele decir aquí en España. Entonces no están muy contentos de lo que fue el descubrimiento de América, sino más bien la conquista de América. Así que, hermanos, oremos por una unidad también entre los pueblos hispanos. Oremos. Padre nuestro, que quieres que nos amemos los unos a los otros en este día especial de la Hispanidad, queremos pedirte, Señor, que tú puedas unir en el Espíritu a todos aquellos que somos discípulos tuyos en los pueblos hispanos. Señor, que todas las heridas del pasado puedan ser sanadas y que podamos empezar un tiempo nuevo en el que tú nos unas en ese propósito perfecto y maravilloso que tú te has planteado de presentarte una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. Una iglesia unida, una iglesia llena de ti. Señor, que en esta noche nos acordamos de nuestros hermanos de todos los países latinos, en todos los países donde se habla la lengua castellana. Queremos pedirte de una manera especial, Señor, por nuestros hermanos latinos en Estados Unidos, de tantos países, algunos ya nacidos allí de varias generaciones. Nos acordamos, Señor, de México, nuestros hermanos de México. Nos acordamos también de nuestros hermanos de Guatemala, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua. Te pedimos, Señor, también por nuestros hermanos en Venezuela, donde tan mal lo están pasando en estos tiempos, Señor. Pedimos que tu mano actúe sobre esos países de una manera especial. Te pedimos, Señor, por nuestros hermanos en Colombia. Bendice Colombia, Señor. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos de Ecuador, de Bolivia, de Perú. Ponemos en tus manos, Señor, a la nación de Chile. Te pedimos también, Señor, por nuestros hermanos de Brasil, por nuestros hermanos de Argentina, de Uruguay, de Paraguay. Señor, te pedimos por nuestros hermanos de Puerto Rico, nuestros hermanos de República Dominicana, nuestros hermanos de Cuba. Te pedimos también por nuestros hermanos en Guinea Ecuatorial, en Filipinas. Señor, en todos los lugares del mundo que se hable
lengua castellana y que son discípulos de ti como somos nosotros, Señor. Te pedimos por todos ellos y te pedimos que levantes a los pueblos hispanos y que nos unas en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a dar comienzo en esta noche a nuestra liturgia y declaramos diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de ciencia nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Oíd el resumen que nuestro divino Maestro ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y el grande mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gracia para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén. Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, humillémonos en su presencia y con un corazón contrito confesemos todas nuestras faltas y transgresiones, seguros de que Él oirá nuestras súplicas. Oramos todos juntos, hermanos, y decimos así: Padre omnipotente y misericordioso, la confusión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten, según tus promesas declaradas a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor Jesucristo, que tiene potestad de perdonar pecados sobre la tierra y que no desecha al pecador que a él acude para salud, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu, para que vuestra vida sea de aquí adelante pura y santa hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros. Alabaré al Señor conforme a su justicia y cantaré al nombre del Señor el Altísimo. Aleluya. Te ensalzaré, mi Dios y Rey, y bendeciré tu nombre para siempre jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor abra nuestros labios y nuestra boca anunciará su alabanza. Hermanos, vamos a leer ahora el Salmo número 15, que dice de la siguiente manera, un salmo de David titulado Los que habitarán en el monte santo de Dios. Dice así: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Señor. El que aun jurando en daño suyo no por eso cambia, quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas
no resbalará jamás. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, pues hoy continuamos con la segunda parte de la primera bienaventuranza, que era: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Habíamos estado viendo en la vez anterior cómo la palabra que se utiliza en esta ocasión cuando dice pobres, no se está refiriendo a esos pobres que por lo menos se podían buscar la vida, vamos a decir, en el trabajo del día a día. Se está refiriendo a los pobres que no tienen manera posible de ganarse la vida y entonces van recorriendo los caminos como mendigos. Se está refiriendo a esa palabra de mendigo. El mendigo que de la vergüenza de tener que pedir, normalmente se cubría la cabeza para que no le vieran la cara, se agachaba para pedir, extendiendo la mano, sin mirar a la persona que le estaba dando el dinero. Esa actitud del mendigo. Así que Jesús está diciendo algo así como: bienaventurados, para que lo entendamos mejor todavía, bienaventurados los mendigos en espíritu. Los mendigos en espíritu. Bienaventurados los que están en quiebra espiritual. Bienaventurados los privados espiritualmente, los que no tienen. Bienaventurados los pordioseros espirituales. Bienaventurados los que se encogen y se acobardan porque no tienen nada que ofrecer. No sé si os acordáis de una canción de hace unos años de Jesús Adrián Romero que dice: con manos vacías vengo a ti, no tengo nada que darte. Y así nos recibe el Señor, con las manos vacías, sin poderle tener nada que ofrecer. Y nos recuerda esa imagen del publicano en la esquina del templo que dice que estaba con la cabeza agachada, que no podía levantar su cabeza, como la oración que hacemos cuando comenzamos todos los días los oficios, pero Jesús dice que ese fue el que salió justificado. Bienaventurados son, por tanto, aquellos, decíamos ayer también, que ante el Dios alto, exaltado, al Dios santo, reconocemos nuestra condición, nuestro estado de quiebra espiritual. Y la pobreza aquí no es una en contra del cual la voluntad se revela, es una bajo la cual la voluntad se postra. Y eso es lo que hace alguien cuando entramos al reino. Cuando no estamos, hermanos, tratando de convencernos a nosotros mismos de que estamos bien, sino que cuando nos sometemos a nuestra condición, somos honestos y entonces clamamos a Dios por misericordia. Me temo, hermanos, que hablar de estas cosas en el día de hoy nos resultan muy populares realmente. Escuchamos tristemente en las redes a los grandes teleevangelistas alardeando de sus bienes, de sus trajes costosísimos, teleevangelistas a los cuales no le va a ver nunca la misma corbata el mismo domingo. No me quiero ni imaginar el armario de corbatas que tienen en su casa, o que todos los domingos se ponen un traje diferente y cuando levantan las manos puedes ver que llevan en su muñeca un Rolex, y un Rolex cuesta un dinero. El más barato vale mucho dinero, pero hay Rolex que cuestan $30.000 y van con Rolex de oro de $30.000 en la mano, con anillos, con diamantes. Este me costó €1, aunque brilla, parece que brilla bastante, pero cuesta €1. No se vayan a pensar que esto cuesta una barbaridad. Hermano, el Evangelio de Jesús es otra cosa. No tiene nada que ver con lo que algunos de estos hermanos tristemente están predicando en otros lugares, donde pareciera que la bendición de Dios significa bendición económica. Y lo triste es que en los últimos meses este tipo de predicadores están cayendo como cuando ponemos la ficha de dominó y cae uno y cae otro y cae otro y cae otro. Pues tristemente, infelizmente, algunos de ellos están cayendo y van a empezar a caer más, porque no es esa realmente la voluntad de Dios. Eso no es el Evangelio. Así que
aunque se hable mucho del Evangelio de la Prosperidad, la clave para la felicidad real se encuentra en que hagamos de nuestra vida una introspección, que reconozcamos de una manera humilde y mansa aquello que dice Jesús en su Evangelio. Fíjate, mira lo que dice Jesús en su Evangelio. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Juan 15, versículo 5. Bueno, cuando observamos precisamente a las superestrellas del Evangelio, más bien alardean de lo mucho que son capaces de hacer. Lo cual aquí hay una humildad, hay una mansedumbre. Separados de mí nada podéis hacer. El que permanece en mí, yo en él, ese lleva mucho fruto. Pero separados de mí, separados de él, no podemos realmente hacer la voluntad de Dios, que a lo mejor no es la práctica del Evangelio que están haciendo otras personas. Y claro, si esto yo lo digo así de esta manera, pues evidentemente, hermanos, yo no voy a traer como ejemplos a esas superestrellas del siglo XXI. Yo voy a traer a las superestrellas que la Biblia nos plantea. Y a lo mejor nos vamos a dar cuenta de que las superestrellas que la Biblia nos plantea no tienen su estilo de vida, lo que vivieron, lo que experimentaron, no tiene nada que ver con lo que estamos viendo en algunos ministerios, infelizmente, hoy en día. Por ejemplo, vamos a comenzar en el Antiguo Testamento y vamos a acordándonos de Jacob. Jacob tuvo que enfrentar su pobreza de espíritu antes de que Dios realmente pudiera usarlo. En el capítulo 32 de Génesis es el capítulo en el que se nos cuenta cómo Jacob peleó con el ángel de Dios toda la noche. Él peleó de una manera persistente, constante, y peleó toda la noche hasta que el ángel le tocó el cuerpo, y al tocarle el cuerpo le dislocó su cadera. Al dislocarse la cadera, cayó al suelo, y en el suelo ya no podía pelear porque tenía una cadera dislocada, aparte de, imaginaros, el dolor que eso tuvo que suponer para él. En Génesis capítulo 32, versículo 29, me vais a permitir que lo lea. Génesis capítulo 32, versículo. Si tú tienes tu Biblia, también puedes abrirla en tu casa para que veas lo que estamos leyendo. Génesis 32, versículo 29. Vamos a ver qué es lo que dice. Dice de la siguiente manera, dice, entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Es decir, ¿cuál fue la consecuencia de ver a Dios cara a cara como lo plantea Jacob? Que su alma fue librada. Un efecto espiritual. La Biblia dice que Dios le dijo que eres bendecido. Y Dios lo bendijo ahí. ¿Dónde estaba Jacob? En el suelo, con una cadera dislocada que además le marcó una cojera de por vida. Y ahí vino la bendición de Dios. La bendición de Dios, hermano, vino en la persistencia de buscar la bendición en la lucha, pero en medio del quebrantamiento. Si nos vamos a otro personaje que es uno de mis profetas preferidos, Isaías, me encanta Isaías, es una maravilla, el profeta Isaías, en el tiempo del calendario litúrgico que viene, próximamente tendremos Adviento, el libro por excelencia que se lee durante ese periodo litúrgico es el profeta Isaías, y tiene mucha razón de ser porque ahí aparecen las famosas palabras de preparad el camino al Señor, y el tiempo de Adviento es el tiempo de preparación para la segunda venida del Señor.
que culmina con el nacimiento en lo que será después el periodo de la Natividad o la Navidad. Bueno, Isaías, nadie puede poner en duda que fue un hombre usado por Dios de una manera realmente maravillosa. Pero no lo fue hasta que fue, tocado por Dios, su espíritu fue quebrantado. Yo te animo a que abras tu Biblia ahora en el capítulo 6 de Isaías, donde se cuenta la historia. Ahí aparece el versículo 1 diciendo: en el año que murió el rey Uzías vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. La experiencia que tiene Isaías real, no es imaginativa, no es una visión espiritual. En el caso de Isaías se marca que es una visión real. ¿Por qué decimos que es real? Porque fue en el año que murió el rey Uzías, lo sitúa históricamente en el tiempo, fue además en el templo y dice que lo vio al Señor sentado sobre su trono alto y sublime. Dice más, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Otras manifestaciones físicas, temblores y humo. Entonces dije, aquí está el punto, mira lo que dijo cuando Isaías se vio así, mira lo que dijo, dice: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios. Isaías se reconoce a sí mismo como alguien inmundo de labios. Y ahí aparece la gracia de Dios. Cuando reconocemos nuestra miseria espiritual, cuando reconocemos, como decía la canción de antes, no tengo nada que ofrecer. Como dice el profeta, nuestras obras son trapos de inmundicia. Así compara a lo que son nuestras obras, lo que nosotros podemos hacer. Pero ahí viene la gracia del Señor maravillosa. Tenemos un Dios, hermanos, hermanas, un Dios maravilloso. Podría pasarme horas y horas hablando de ese Dios maravilloso. Porque fijaros lo que dice aquí, dice: y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahí fue que Dios actúa en la vida de Isaías. Y a través de ese carbón encendido que toca su boca, que le lleva el ángel, se quita la culpa y se limpia el pecado. Hermanos, qué maravilloso es cuando podemos pensar en nuestro Cristo, que gracias al sacrificio de la cruz en el Calvario nos perdonó de todos los pecados y nos hizo limpios delante de Él. Y eso permitió que ahora tú y yo podamos entrar al trono de la gracia del Señor con total libertad. Pero fíjate que ahí no acaba la historia. Cuando ya ha sido purificado el profeta Isaías, entonces la Trinidad empieza a decir: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. ¿Cuándo estaba preparado Isaías para ser el profeta que Dios quería que fuese? A partir de que él reconoció su condición espiritual, hermano. No tenemos que aparentar nada delante de Dios. Qué maravilloso es saber que podemos estar delante del Señor tal cual somos, porque Él sabe lo que somos y no tenemos que aparentar nada.
y podemos ir delante del Señor y contarle nuestras cosas y decirle cómo nos sentimos y reconociendo, como dice la bienaventuranza, que somos mendigos en el Espíritu. Así es, hermano. Uno de los salmos más curiosos que hay en el Salterio se llama el Salmo del Pobre. Y en él se habla cómo Dios escucha la voz del pobre. Hagámonos como un pobre. Reconozcamos lo que somos delante de Él. Y ahí Él quitará nuestro pecado, quitará nuestra culpa y estaremos preparados para ser usados como fue usado el profeta Isaías. Tenemos otro personaje también que es Gedeón, del cual el ministerio de los Gedeones, que reparten Biblias en los colegios, en los hospitales, en las cárceles, en los hoteles. Gedeón fue un juez del libro de los jueces, un hombre que llegó a ser realmente poderoso de Dios, usado poderosamente por Dios, pero él estaba consciente de su ineptitud y se lo dijo a Dios. Entonces, cuando tú lees, si nos vamos al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 15, dice Jehová, dice el Gedeón, ¿cómo voy a salvar a Israel? ¿Estás bromeando? ¿Cómo voy a salvar a Israel? ¿Cómo yo voy a ser ese gran líder que tú dices? Varón, le dijo Dios, varón esforzado y valiente. Y entonces le dice Gedeón, mi familia es pobre en Manasés, no tengo recursos. Yo soy el más pequeño de la casa de mi padre. Y el Señor le dijo, yo estoy contigo, varón, esforzado y valiente. Curioso. Posiblemente Gedeón, cuando Dios le dijera esas palabras, miraría para atrás como diciendo, ¿hay alguien detrás? Porque esto que me está diciendo a mí no es lo que yo soy. Y a veces, qué maravilloso es cuando Dios nos habla a futuro y nos habla declarando lo que todavía no somos, pero que seremos en el poder de su gracia, en el poder de su Espíritu Santo. Así que, como podemos observar, la clave de la bendición, la clave de la felicidad es siempre reconocer nuestra carencia delante del Señor. Y es que, hermanos, lo que está lleno no se puede llenar más, porque ya está lleno. Pero si yo voy al Señor reconociendo cuánto todavía Él me puede llenar y me puede dar y me puede bendecir, con la actitud del pobre que no tiene nada, ahí es donde viene la bendición. Pensemos en otro personaje todavía más, Moisés. Moisés, fíjate, yo tengo una enseñanza, me estaba acordando ahora mismo. Moisés, cuando Dios le encomienda la tarea, resulta de que hasta en 5 ocasiones inventó una excusa para no ir. O sea, Moisés llegó a excusarse 5 veces, en 5 ocasiones. Dios le dijo que guiara al pueblo y él dijo, no puedo guiar al pueblo si soy tartamudo. ¿Cómo un tartamudo va a poder guiar al pueblo? Y entonces Dios le tiene que recordar, ¿quién hizo tu boca? Moisés estaba de verdad consciente de su incapacidad. Él fue honesto. También David, no solamente Moisés, David, también le dijo, Señor, ¿quién soy yo para que tú vengas a mí? Y en el Nuevo Testamento lo vemos también en un Pedro, que era de tendencia, era un poquito agresivo el hombre, un hombre muy fuerte, de voluntad muy fuerte, muy confiado en sí mismo, pero que Jesús le llega a decir, apártate de mí, Satanás, aunque antes había tenido la revelación de quién era él. Pedro tuvo que pasar por la grandísima amargura de darse cuenta de que había negado a Jesús en 3 ocasiones, como ya Jesús le había dicho que pasaría. Por eso, después Jesús le tuvo que preguntar por 3 veces, Pedro, ¿me amas? 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos.
Pablo, también de una manera muy honesta, él nos cuenta de un hombre que hacía 12 años había estado en el tercer cielo. La mayoría de los estudiosos dicen, lo más probable es que estaba hablando de sí mismo. Pero también Pablo nos habla de su debilidad y nos dice, como decimos en la liturgia cuando empezamos, no estoy haciendo el bien que quiero, y al contrario estoy haciendo el mal que no quiero. Y encuentro que hay una lucha dentro de mí. ¿Y quién me librará de este cuerpo de muerte? Y también reconoce su debilidad y dice que hasta en 3 ocasiones estuvo pidiéndole que le quitara un aguijón que tenía en la carne. Y la respuesta de Dios a Pablo fue diciéndole que no se preocupara y que supiera que el poder de Dios se perfeccionaba en la debilidad. Cuando digo que soy débil, soy fuerte en Él. Así que, hermanos, a partir de ahí comienza todo. Ahí es donde está la entrada al reino. Ahí es donde empieza el proceso para poder ser usado por Dios. Ahora, esto realmente es la cosa más difícil que el pecador endurecido puede hacer, porque si no adoramos al Dios verdadero, estaremos adorando a un Dios inventado por nosotros mismos, el cual en muchos casos es sinónimo de uno mismo. El pecador se ha estado postrando a la imagen que él mismo ha levantado. Hoy, hermanos, en nuestra sociedad se han levantado muchos y diferentes dioses. Dioses que están reclamando un precio, pero que finalmente, como venimos diciendo, no te dan la felicidad. Y es que tenemos que tener en cuenta, hermano, que Dios tiene que ser el que ocupe el lugar primordial en el altar. Por eso la cosa más difícil que el corazón endurecido tiene que hacer es admitir una quiebra total. Los judíos, Jesús les estaba diciendo, pensáis que estáis en el reino de Dios. Ellos decían, somos hijos de Abraham. Ellos pensaban que habían encontrado el camino para entrar. Pero Jesús les tiene que decir la verdad. Y les dice, en ese término en el que lo estáis buscando, no entraréis en el reino de los cielos. Dice Juan 7, versículo 34, a los líderes judíos le dice, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo voy, ustedes, vosotros, nunca vendréis, no estarán en mi reino. Así que, hermano, ahí es donde comienza la salvación. Hablando de otros personajes, no solamente de la Biblia, quiero citaros también, y ya voy terminando, quiero citaros también a San Agustín. San Agustín, antes de su conversión, estaba muy orgulloso de su intelecto. Estuvo estudiando filosofía, realmente él tenía una mente prodigiosa, y a tal grado que estaba orgulloso del conocimiento que él tenía. Pero él nos confiesa que solo después de que se vació a sí mismo de orgullo, fue que entonces encontró la verdadera sabiduría de Dios. San Agustín es uno de los escritores cristianos más prolíficos. Yo te animo a que tú simplemente por la curiosidad, nada más que por la curiosidad, no digo que lo leas, porque vas a tardar años en leerlo. Puedes buscar en el Google obras de San Agustín y simplemente cuenta las que hay escritas. La Biblioteca de Autores Cristianos tiene una edición hecha de las obras completas de San Agustín y los tomos son así de gordos. Cuenta cuántas tiene y mira los temas de los que habla y te darás cuenta de que realmente San Agustín, un padre de la Iglesia,
pues realmente fue verdaderamente usado por Dios en su época. El obispo de Hipona, un personaje realmente, verdaderamente maravilloso. Si algún día tienes tiempo y te animas, su libro Las Confesiones te va a contar la historia autobiográfica de él mismo, de cuál fue su proceso en el caminar del Señor. Solo decirte que era uno de los preferidos de Lutero, uno de los preferidos de Calvino, de los reformadores del siglo XVI. San Agustín es uno de los padres de la Iglesia que más menciona Calvino en su famosa obra La institución cristiana, con lo cual eso te puede dar una idea a nivel del lado protestante, porque a nivel del lado católico, pues evidentemente ellos lo consideran como un padre de la Iglesia. Bueno, también tenemos a Martín Lutero. ¿Por qué no hablar también de él? Él entró en el monasterio en su juventud, iba a comenzar a estudiar leyes. Se cuenta la leyenda de que en una tormenta venía de vuelta para su pueblo, iba caminando por el campo y empezaron una serie de rayos a caer, y él se asustó tanto de los rayos que estaban cayendo que hizo una promesa y dijo: si me libras, creo que lo hizo a una Santa Bárbara o alguien así, o una virgen, no sé a quién, hizo una promesa: si me salvas, me hago monje. Y efectivamente salió vivo, se hizo monje. Entonces él buscó cuáles eran los monjes que llevaban una vida más comprometida, más ascética, y ahí entró en los agustinos. Bueno, este hombre en el monasterio, a través de las obras piadosas que hacía, él quería ganarse la salvación. De hecho, hay mucha gente que sigue creyendo eso y mucha gente que lo ha creído a lo largo de los siglos. Pero Martín Lutero tuvo un sentido agudo de un fracaso total en el monasterio. Se cuenta que su director espiritual y confesor hablaba de, cuando describía los pecados de Lutero, como pecados de marioneta, o sea, como pecadillos, pecados de juguete. Pero esos pecados a Lutero lo martirizaban de una manera tremenda. Y no fue hasta que descubrió por la revelación misma de Dios, en ese pasaje de Romanos, en el capítulo 1, cuando dice, recordando al profeta Habacuc, el justo vivirá por la fe, que dice Lutero que cuando entendió que la salvación no era por las obras, sino que por la fe, fue como que literalmente se le abrieron las puertas del paraíso. Después de hacer tantas obras, después de confesarse todos los días, y todas las cosas que hacía en el monasterio, y no sentía que se le quitaba la culpa ni que se le quitaban los pecados, y cuando entendió que es por gracia, que no es por obras, y entonces le vino la revelación de ese paraíso abierto. Bienaventurados los mendigos en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, en resumen de esta gran verdad, decimos que el primer principio, hemos hablado de entrar al reino reconociendo que no podemos entrar, que no tenemos la capacidad, ni tú ni yo. No somos capaces de entrar al reino de los cielos. Ese es el comienzo. No somos capaces. Por mucho que hagamos, no vamos a agradar a Dios, no lo podemos hacer. Así que, incluso si nos propusiéramos guardar algunas leyes, o tratar de guardarlas todas, en el momento en que quebrantáramos una, ya lo habríamos estropeado todo, como nos cuenta también Pablo. Jesús lo dijo de esta manera, en Mateo 5, versículo 20. Fijaros lo que dijo: porque os digo que si vuestra justicia no sobrepasa la de los escribas y fariseos, no van a entrar en el reino de los cielos. Ahora tú piensas, los escribas y los fariseos, no te pienses que eran malos, no te pienses que eran malos, eran muy buenos, hacían cosas muy buenas, pero ¿sabes qué? Todo lo que el hombre podamos hacer tratando de ganar nuestra salvación es en vano, porque no
no nos va a servir para ganarnos la salvación, que nos quede claro. Solo por la fe en la gracia de Dios recibimos la salvación de Dios. Así que todo el mérito, toda la gloria es de Dios. Él nos ha salvado por su misericordia, por su amor. Y nosotros somos salvos, como dice Pablo, por gracia, por la fe. No es por nuestras obras. Ahora, no quiero dejar de decir, hermanos, no quiero dejar de decir que una vez que hemos recibido la salvación del Señor, porque hemos recibido la salvación del Señor y hemos sido regenerados, transformados, cambiados, inevitablemente van a aparecer frutos, van a aparecer obras. Esas obras no son para que yo sea salvo. Pero aún así, en tantos versículos dice Dios que pagará a cada uno conforme a sus obras. No se está refiriendo a la salvación, se está refiriendo de que hay premios por nuestras obras. Ahora, le estaba diciendo a los fariseos que si ellos no fueran, le estaba diciendo a los discípulos, si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no vais a entrar al reino de los cielos. Y claro, sea cual sea la justicia que posean, lo que Jesús le está diciendo no es suficiente, no sirve, no es adecuada, tendrá que ser más que eso. Y claro, aquí surge la pregunta, ¿cuán justo se necesitaba ser? Y dice Mateo 5, versículo 48, dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y yo te hago esta pregunta en esta noche, ¿tú conoces a alguien personalmente o tienes referencias de alguien que califique para ser lo que aquí está diciendo Jesús que tenemos que ser? Entonces, claro, Jesús está diciendo, si vuestra justicia no es más grande que los fariseos, ¿cómo de grande? ¿Cómo de grande esa justicia en la que tú tienes que ser tan perfectamente justo como Dios mismo? Tan perfectamente santo como Dios para poder entrar al reino. ¿Tú conoces a alguien así? ¿Tan justo como Dios? ¿Tan perfecto como Dios? ¿Conoces a alguien así? Yo te voy a pedir un favor en esta noche. Si conoces a alguien así, por favor, preséntamelo, porque yo no conozco a nadie así. Es decir, nadie pasaríamos el examen si consistiera en un examen. Así que el mensaje que Jesús nos está dando al comienzo de la bienaventuranza, al comienzo del Sermón de la Montaña, al comienzo de la enseñanza del Nuevo Testamento, lo primero de lo primero, lo más primero de la enseñanza de Jesús es el hecho de que Dios tiene establecidos unos estándares que nadie podremos alcanzar. Así que la entrada al reino de Dios, hermano, no es el resultado de ningún tipo de esfuerzo humano. Y claro, hubo algunas personas en Israel que entendieron el mensaje, como el publicano de Lucas 8. Hubo más que reconocieron su condición pecaminosa, reconocieron su incapacidad de agradar a Dios. Hubo otros, sin embargo, que rechazaron el mensaje. Y esos fueron ni más ni menos los que mataron finalmente a Jesús, porque a ellos les resultaba realmente el mensaje de Jesús un mensaje ofensivo. Hoy en día el patrón resulta que tampoco es muy diferente, porque en la actualidad hay gente que pareciera que quiere ganarse la vida eterna a base de méritos propios, pero hay aquellos, por otro lado, muchos menos, infelizmente muchos menos, que sí reconocen su condición de quiebra espiritual total. Así que, hermanos, yo quiero sugerirte en esta noche te quiero sugerir el que tú puedas reconocer esa condición espiritual en tu vida. Es algo tan importante. Quiero terminar con la tercera pregunta que ha surgido de esta bienaventuranza maravillosa.
La pregunta es, ¿cuál es el resultado de que tengamos esa actitud? Y el resultado, hermano, no es otro que lo dice el mismo versículo 3 en la segunda parte. Dice, de ellos es el reino de los cielos. De los mendigos en espíritu es el reino de los cielos. De ellos es. Y el cielo, hermanos, realmente es lo mismo que Dios. Ya dijimos al principio que decir reino de los cielos es exactamente lo mismo que decir reino de Dios. En Mateo se dice reino de los cielos, en Lucas se dice reino de Dios y en Marcos. Cristo es el rey sobre ese reino. ¿Eso qué significa? De ellos es el reino de los cielos. Significa que entramos al reino, que heredamos todas sus bendiciones conforme venimos al gobierno de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El reino de Dios tiene un aspecto terrenal, puesto que el Apocalipsis habla de que habrá un tiempo de 1000 años en los cuales habrá un reino glorioso, lo dice Apocalipsis capítulo 20, y también evidentemente tiene un aspecto eterno en los nuevos cielos y la nueva tierra que nos habla Apocalipsis 21 y 22. Pero tiene también, hermano, un aspecto para el presente. Por cientos de años la Iglesia lo planteó todo como después de la muerte. Pero ese no fue el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús fue para ahora, comenzando ahora y siguiendo después por la eternidad. Ese es el mensaje de Jesús. Comenzando ahora nuestra vida, pero continuando luego en la eternidad. Así que no es solamente un aspecto del futuro, es un aspecto del ahora. Somos bendecidos, como dice Pablo, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús ahora. La bendición, hermanos, comienza ahora. Nos lo dice Apocalipsis 1, nos lo repite Apocalipsis 5 y tenemos que entender que ahora hemos entrado al reino de los cielos. Ahora se nos dice que somos sacerdotes de Dios, que somos los vencedores por cuya fe vencemos. Apocalipsis 3, versículo 21, dice que estamos sentados con Él en su trono, que tenemos la bendición del reino ahora. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa, hermano, que tenemos la gracia del reino, la misericordia, la paz, el gozo, la sabiduría, porque somos súbditos del Rey. El Rey soberano, nuestro Señor Jesucristo, Rey de reyes, Señor de señores, que cuida de sus súbditos. Hay una canción que comienza diciendo, Dios cuida de ti, Dios cuida de ti. Así que si Dios cuida de nosotros, tenemos consuelo del reino para los tiempos de tristeza. Tenemos sabiduría del reino a través del manual del reino, que es la palabra de Dios. Todas las bendiciones espirituales son nuestras. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todo el fruto del Espíritu constituye bendiciones del reino. La promesa de glorificación, la promesa de santificación, hasta que alcancemos esa transformación maravillosa de el cuerpo corrupto en un cuerpo transformado en incorruptible. La promesa de que todo va a obrar para nuestro bien, porque somos súbditos del Rey. Todo lo que es nuestro en Cristo constituye una bendición del reino. Esa es la razón por la que cuando hemos empezado a hablar de las bienaventuranzas, hablamos de que esta es una bendición para aquí y para ahora. Hay muchas personas, repito, que colocan el reino en el futuro, pero ese no es el tiempo de las bienaventuranzas. El tiempo de las bienaventuranzas, hermano, es aquí y es ahora. Termino ya
diciendo que podamos orar en esta noche en nuestra intimidad y podamos decirle al Señor: Señor, que yo sea de los contritos y humillados, para que tú seas el que me exalte a su tiempo, a su hora. Hermanos, que nos identificamos con esos mendigos en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que, hermanos, oremos con esta intención al Señor y pidámosle al Señor que Él, a los que estamos ya en su reino, con esa actitud de mendigo, no merecemos nada realmente. Así que todo lo que Dios nos da, hermanos, es un auténtico regalo. Todo lo que Dios nos da es un auténtico regalo y nos quiere dar regalos maravillosos. Que podamos decirle al Señor en esta noche: Señor, reconozco mi necesidad de ti, no tengo nada que ofrecerte, pero abro mi corazón, abro mis manos, para que tú me des todo aquello que has preparado para mí, todas esas bendiciones que preparaste para mí antes incluso de la fundación del mundo. Amén. Mañana seguiremos con la siguiente bienaventuranza. Llevamos la primera, son varias, así que nos queda tiempo, no tenemos prisa. Queremos aprender con tranquilidad y queremos que la palabra de Dios se siembre en nuestros corazones. Amén. Y ahora decimos, hermanos, como cada noche hacemos una declaración después de terminar de compartir la palabra. Según nuestra liturgia decimos: oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Queremos abrir también un pequeño espacio de unos minutos para orar por diferentes necesidades. Esta noche hemos estado orando por el pueblo latinoamericano. Hoy es el Día de la Hispanidad, los pueblos hispanos. Y también queremos orar por peticiones personales. No hace falta que especifiquemos mucho. Podemos usar las tecnologías ahora mismo estamos en directo, se puede escribir algún comentario. Después habrá personas que lo escuchen una vez que ya se ha grabado. Y a mí me llegan todos los comentarios que aparecen en el oficio, lo cual quiere decir que si más adelante estás viendo este oficio y quieres poner una intención de oración, un motivo de oración, puedes ponerlo y estaremos orando. En esta noche vamos a poner en oración de una manera especial a la hermana de Nancy, Carolyn. Ella está recién operada de una piedra en el riñón. Tiene problemas para comer porque le molestan los olores en la comida. Y vamos a ponerla en las manos del Señor. Padre, en esta noche te presentamos la vida de Carolyn. Te pedimos, Señor, que tú pongas tu mano sanadora sobre ella. Y te pedimos, según tu voluntad, que tú la puedas sanar de todo mal y que tenga una pronta, rápida y feliz recuperación. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. También, Señor, te quiero presentar todos los enfermos en nuestras comunidades y pedirte, Señor, que tú pongas tu mano sanadora, que tú puedas sanarlos. Tú tienes todo el poder para sanarlos. Tú nos enseñaste a pedir y que tú responderías. Y en esta noche queremos pedirte de una manera especial por personas que tienen enfermedades crónicas y tú tienes el poder para sanarlas. Señor, te pedimos que tú pongas tu mano y por el poder de tu Espíritu Santo puedas sanar, Señor, de toda enfermedad crónica. También queremos pedirte, Señor, por personas que tienen una fatiga permanente, un cansancio, y te pedimos, Señor, que tú también sanes y tú renueves las fuerzas como las águilas en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que tú traigas nueva vitalidad a las personas mayores. Y te pedimos que tú pongas en nosotros un deseo de servirte, de buscarte y de predicar tu palabra. Te lo pedimos todo, Señor, en tu nombre. Amén. Amén, hermano. Estaremos orando por diferentes motivos de oración cada noche.
y esperamos que Dios responda a nuestras oraciones. Amén. Oremos todos juntos ahora. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día dánosle hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud. Llena a tu ministro de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación y de todas las congregaciones cristianas que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía se ha hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso. Ábrete, rogamos, las tinieblas de nuestros corazones, y brillando tú en ellos te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor, terminemos con paz. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre, omnipotente, y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Bien, hermanos, pues quedamos así despedidos en esta noche. Seguimos agarrados del Señor. Busquémosle, oremos, leamos la Biblia, bendigamos a nuestros hermanos, bendigamos a los que nos bendicen y estemos expectantes de poder ser servidores del Señor en las circunstancias que Él nos vaya poniendo. Que el Señor nos bendiga mucho. Mañana de nuevo nos encontraremos aquí, Dios mediante. Amén. Hasta mañana.